Hola amigos de YouTube, aquí otra vez saludándoles para traerles un nuevo capítulo de la cuarta temporada de terror con otras 3 historias. Antes que todo les mando saludos cordiales a Fidel Ortiz García, Sloopy Gamer, Melanie Salazar, Karina Monterrosas, José Ademir Morillo Ruiz, María Teresa Rosas, María Aurora Fernández, Alejandro Blanc, Andrés William, y Miroslava, HRZ. Para todos ellos, además de mis fieles amigos suscriptores, un feliz año nuevo aunque sea atrasado, y espero que este nuevo año que comienza sigamos creciendo tanto en este canal como en el otro, donde no se pueden perder ni un solo capítulo de 1 hora de terror, ya que más adelante vendrán algunas sorpresas, eso será para ir variando un poco. Bueno amigos, los dejo con las historias. Te despiertas de un sueño sin sueños, debido a un fuerte ruido que escuchas en el pasillo. Tus ojos se abren rápidamente, y se fijan de manera instantánea en la puerta. ¿Qué fue lo que hizo ese ruido? Respirando fuertemente, y con el miedo que empieza a llenar tu mente, te das cuenta con un escalofrío que pateaste tu cobertor en tu sueño. Rápidamente lo agarras, te lo colocas a tu alrededor, y de manera inconsciente lo enredas alrededor tuyo fuertemente mientras te acurrucas, no dejando ninguna parte expuesta. Te conviertes en una bola cálida y segura, dejando solamente un pequeño espacio entre el colchón y tu cobertor para que puedas ver. Las almohadas se convierten en escudos entre tu cabeza y la pared. Momentáneamente te acuerdas de tu niñez, escondiéndote del coco, hombre de la bolsa imaginarios. Pero esto se siente más palpable, más peligroso. Escuchas otro golpe. Esta vez, parece más fuerte, más profundo, viniendo desde afuera. Tratando de mantener la calma, piensas en todas las cosas que pudieran ser. Las tuberías en la pared, las cuales han sonado desde hace semanas, con un incremento de frecuencia y urgencia, nunca habían sonado así de profundo o fuerte. La persiana en el baño, la cual se esté azotando por alguna ventana abierta, a pesar de que revisas las puertas y ventanas todas las noches. Quizá es que tus padres llegaron tarde y borrachos, aunque se supondría que no regresarían del viaje hasta la otra semana. Tu gato, paseando por la casa en la noche, lo dejaste fuera por la tarde. A pesar de todas tus apresuradas suposiciones, empiezas a sentir como el miedo se convierte en pánico y colocas el cobertor más pegado hacia ti, reduciendo tu campo de visión a una pequeñez. Escuchas otro golpe. El más fuerte hasta ahora, a solo centímetros de tu puerta. Tu cerebro revuelto empieza a conjurar imágenes sacadas de las pesadillas de tu niñez, psicópatas enmascarados, criaturas sin forma. Criaturas de hueso y tendones, arrastrándose por el piso, abriendo con sus retorcidos miembros la perilla de tu puerta, para después barrenar tu cuerpo con horribles garras a tu indefenso cuerpo. Entonces escuchas otro más. Tu respiración es difícil y profunda. Bocanadas de aire en tu repentino cuello seco, tus pulmones se cierran, y sientes calambres en tu estómago. Tus ojos están totalmente abiertos y fijos. Tu cobija sigue totalmente pegada a tu alrededor, con solo pulgadas de algodón entre ti, y sea lo que sea que está a punto de entrar. De repente, en un momento de iluminación, recuerdas cuál es la fuente del sonido. El librero viejo, que se está deshaciendo que está en el pasillo. Una de las patas debió vencerse, y la inclinación está tirando los libros uno por uno en el piso. Mientras escuchas con cuidado, escuchas el calmado ojeado de las páginas mientras otro libro cae al suelo. Deberá haber otro azotón y sí. Desciende una vez más el silencio, y con él una gran calma. Mientras caes nuevamente en el sueño, miras alrededor de tu cuarto, todavía en tu pequeño refugio, viendo las figuras vagas que se definen mientras tu visión mejora. Tu escritorio, tu silla y televisión emergen de la oscuridad, imponiendo una realidad buena y cuerda desde el vacío de la noche. Entonces, justo antes de que cierres tus ojos, ves algo que hace que sientas un horrible vacío desde lo más profundo de tu estómago. En el piso, tirado, está tu cobertor. Tus gritos son silenciados. El rostro lo tenía embarrado de tierra y sudor, este último a causa de un gran esfuerzo constante que él le administraba a cada centímetro de su casi etéreo cuerpo debido al cansancio.
Su lucha se había vuelto constante, había sido llevado a los límites de lo inimaginable en la batalla por su supervivencia, contra aquellos amorfos cuerpos que alguna vez albergaban almas. Sin embargo, su supervivencia no se debía a su fortaleza, suerte o algún azar del destino. Al contrario, era débil y cobarde. Esta situación le era demasiado incómoda, pero ¿qué más podía hacer? Un día, simplemente despertó. Le palpitaba la cabeza. Fue el dolor de cabeza más insoportable y persistente que había sufrido durante su corta vida. Le recordaba un día después de una noche de borrachera y excesos. No obstante, de alguna extraña manera, eso lo había salvado, aunque no lo sabía aún. Algo lo tuvo que interrumpir en su estado de despertar, pues un nauseabundo olor lo había sacado de sus laureles. No pudo detectar cuál era la causa de ese aroma tan pestilente y nauseabundo, puesto que la habitación en la que residía estaba sumergida en un espacio tan negro y tan oscuro que él llegó a preguntarse si estaba ciego. El pánico corrió por sus venas de inmediato. El rostro empezó a transpirar fríamente, aportando al ambiente un poco más de pesadez. Guiado por el miedo, empezó a caminar hacia el respaldo de la cama, que lo había guarecido, junto a sus sábanas, del frío calante en el ambiente. Y encontrando la primera pared, caminó guiado por el único sentido que le servía fielmente: el tacto. Al poco tiempo, se encontró con una superficie lisa, la cual de inmediato identificó como una ventana corrediza, y jaló de ella con la esperanza de tener intacta la vista. Para su tranquilidad, y respirando con un aire más ligero, su suposición era falsa. Y lo primero que vio, fueron unos barrotes a modo de protección de ladrones y hurtadores, para posteriormente contemplar un patio pequeño de una casa, lleno de plantas, de baratijas y otras cosas sin mucha importancia. Ignoró todo eso para investigar por qué la ventana no dejaba pasar la luz, y para su sorpresa, esta estaba pintada y cubierta de pintura negra. No entendía muy bien por qué se encontraba así la ventana, por lo que dio media vuelta para ver su entorno, y para su gran sorpresa e impacto, encontró el cadáver de una mujer un poco mayor que él, aparentemente. Y su estado de putrefacción había logrado que su rostro fuera casi irreconocible para él. Y nuevamente sintió ganas de devolver la tripa, esta vez sin contener todo lo que albergaba su estómago, dejando caer bilis a su lado. Aunque, extrañamente, cuando contempló el cadáver por segunda vez, sintió una serie extraña de sentimientos: atracción, tristeza, confusión, miedo, compasión y finalmente la más poderosa, el sentimiento de creer que la conocía de algún lado. En su vientre yacía una mano putrefacta, que a su vez contenían un arma que no supo reconocer por la tenue luz, y una carta, la cual tomó con cuidado. Con rechazo, la comenzó a leer. Mi querido Vic, sé que lo que haré va en contra de mis principios, valores y sentimientos. Me da una pena tan solemne y desastrosa hacerte esto, pero me vi obligada a hacerlo, y cuando despiertes, lograrás ver mi nuevo estado. Pero antes, me expiaré de cometer mi destino. 5 años atrás, tuvimos un accidente automovilístico. Yo, por fortuna, salí casi ilesa, sin embargo, tú no lograste tener suerte, pues tuviste una grave contusión que te dejó inconsciente y entraste inmediatamente en coma, que irónicamente, nos mantuvo por vida mucho tiempo. Y además, te salvó a ti. Ya en el hospital y después de la cirugía de reconstrucción facial, no te preocupes, las cicatrices ya casi desaparecieron, aunque puedo decir que ahora tienes una gran cicatriz a lo largo de la cara. La doctora encargada me dijo que estaba segura de que saldrías del coma pronto. Aunque estos 5 años fueron en realidad los 5 años más largos de mi vida. Sin embargo, no tuve más remedio que ser fuerte y esperar a que despertaras. No hubo día en el que yo no te visitara al hospital, en el que yo no derramara una lágrima por ti. Sé que despertarás pronto, pero cuando lo hagas, tu mundo se caerá. Junto con el mío. Pero bueno, ahora va la segunda noticia mala. Hace poco me enteré de una epidemia que dejó a millones de muertos en el país. No se sabe aún la causa de esta extraña epidemia. Y por más raro que parezca, algunos ni siquiera morían del todo, sino que al final sufrían una clase de esquizofrenia o locura que los llevaría a atacar a quien se les acercara.
Gracias a esto, los hospitales se empezaron a abarrotar de gente, y cada cuarto era puesto en cuarentena. Pero aún así no sobró la ocasión en que algún paciente antiguo destruyera la puerta, y tuvieran que anestesiarlo. No obstante, muy pronto empezaron a adquirir inmunidad a las drogas, y estas, en vez de dormirlos, los enojaban más. Fue entonces cuando la doctora en jefe te dio de alta, y te envió a casa a mis cuidados y con todo el material necesario para tu supervivencia. Esta acción fue la más generosa que pudo tomar, pues si no hubiese hecho esto no sé si estaríamos aquí aún. Las calles se habían atestado de gente con miedo y empezaron a robar, asaltar, violar y matar a otra gente, con tal de poder sobrevivir. Muy pronto, me encarcelé contigo y con Luis para poder pasar aquí unos cuantos días hasta que se calmara la situación. Cosa que nunca sucedió. Y gracias a esto, de grata manera, Luis se ofreció a instalar unos barrotes, a modo de protección en las ventanas y puertas, los cuales nos salvaron durante un tiempo, pero más adelante entenderás por qué. Una semana después, hace 28 semanas atrás, empezaron los terribles acontecimientos. Gracias a los medios informativos nos enteramos de que esta enfermedad estaba matando a la gente, y el gobierno, al no poder controlarla, pidió ayuda a otros países. Una empresa autorizada respondió a nombre de Francia. Esta empezó a crear una cura llamada Neurotonin, que era un prototipo, pero al parecer falló, pues se aplicaron a sujetos de prueba y nunca se supo qué le pasó al grupo. Esta compañía, llamada Secronom, parecía ser totalmente innovadora y casi milagrosa, puesto que una semana después ya tenían la línea de Neurotonin 2, 3 y 4. Una por mes. La N2 fue un total logro. Poco después de las pruebas ya se habían creado millones de copias para combatir el virus, que fue un éxito. Para el siguiente mes ya se habían controlado las masas, y todo volvía a la relativa normalidad. Al mismo tiempo que se hicieron pactos entre gobiernos y Secronom para distribución de la N2. Secronom se volvió poderoso y famoso al poco tiempo, pero no había perdido tiempo y creó la N3, que, esta vez, había sido creada para combatir el cáncer. Aunque falló en las pruebas. Y finalmente, se creó el arma con un propósito noble, o eso es lo que trataba de vender Secronom. La Neurotonin 4, que había sido creada con el mismo propósito que su predecesor, pero no estoy del todo convencida aún de eso, pues se rumoreaba que se querían crear supersoldados y hablaban de cosas sobre mejorar la raza humana. En fin, la N4 se aplicó a 108 sujetos de prueba. Pero el gobierno francés no había autorizado a estos 108 sujetos para pruebas del N4, sino simplemente para la N3. Así que días después de que se aplicaran las pruebas del N4 a los 108 sujetos, y mientras estos estaban en cuarentena para observación, Francia obligó a la compañía Secronom a desalojar el edificio para llevarse a los sujetos a su país. Secronom no admitió su error de comunicación y los 108 sujetos fueron puestos en libertad por el ejército, en el edificio sede de la región local. Grave error. A base de la N4, los sujetos, algunos fueron incluso pacientes de la epidemia, habían cambiado y empezaban a atacar a otra gente a su alrededor, como si la N4 hubiese despertado la maligna enfermedad nuevamente. El pánico se formaba en las calles una vez más, pero esta vez mucho, mucho peor. Había muertos por doquier, y había algunos que se morían, o parecían estarlo, para después ver que eran atacados por convulsiones para luego levantarse de golpe y hacer lo mismo que lo que los había convertido en ese nuevo ser viviente. Así que la gente fue atacada y la mayoría se transformaba en menos de 13 segundos. La nueva pandemia viajó atacando a Estados Unidos primeramente, y posteriormente se asentó en otros países de primer mundo. Las sociedades se derrumbaron, y todos empezamos a hacer lo que pudiéramos para sobrevivir. Fue el fin, pero esa pandemia acabó finalmente con mi hermano, y luego conmigo, puesto que una noche, mientras buscaba comida y medicamentos en la zona junto a mi querido hermano, desgraciadamente nos encontramos a una bestia amorfa. De inmediato supimos que era producto de una de las pruebas, ya que tenía mutaciones en todo el cuerpo.
Medía alrededor de 2,5 metros, con cuerpo robusto, ropa hecha jirones, y lo más visible de todo un recubierto de huesos, que más que otra cosa, parecía un exoesqueleto que cubría hasta la cabeza. Era una abominación, y mientras el monstruo nos contemplaba con inseguridad, Luis lo atacó con tanta rapidez que el monstruo ni se percató, no hasta que Luis le trató de clavar un hacha entre una hendidura del exoesqueleto. Pero el recubierto ni se inmutó, no había rastro de que el hacha lo hubiese dañado. El monstruo actuó ante el movimiento de mi pobre hermano, que fue enviado al otro lado de la calle con una fuerza tan descomunal que fue lanzado varios metros fuera de su alcance. Milagrosamente, mi hermano seguía ileso, pero sabíamos que yo no correría la misma suerte, así que corrí en lo que la bestia se centraba en mi hermano. Justo cuando mi hermano se levantaba y se recuperaba, la bestia huesuda recorrió el tramo que los separaba de 15 metros en tan solo un segundo. Y lo último que vi fue que mi hermano me sonrió melancólicamente, y leí en sus labios "corre", justo antes de que esa bestia descomunal lo agarrara del cuello y le destrozara la cabeza. Y a pesar de estar 15 metros detrás del cometido, oí cómo crujió su cabeza. Simplemente no pude contener las lágrimas y lloré histéricamente en ese momento. Mi hermano, que siempre me cuidó, hasta en su último acto, había muerto de una manera horrible. Lloré como nunca lo había hecho. Y aún así, el demonio seguía comiéndoselo. Di patadas, quería golpear todo lo que había a mi alrededor, incluso me rompí los nudillos cuando empecé a hacerlo. Seguía escuchando cómo esa porquería de monstruo se estaba comiendo pedazo a pedazo, mordisco a mordisco, a mi propio hermano del alma. Hasta que no quedó mucho de él. No pude soportarlo y corrí por las calles, matando esas mierdas que rondaban por las calles con un simple tubo de metal que tenía a la mano. Pero mientras lo hacía para desquitarme de lo sucedido, fui mordida y rasguñada decenas de veces por esos malditos. Sigo sin soportar esa pérdida. Y ahora yo estoy perdida, aunque le doy gracias a Dios por darme mucho más tiempo de lo necesario para poder despedirme de ti, y de este mundo. Es por eso que ahora te escribo esta carta, pues aunque quiera vivir, solo traeré más tristeza a este mundo si me convierto en uno de ellos, sobre todo a ti. Nunca había sentido algo así por nadie, pues eso que siento por ti, solo lo puedo comparar con el amor que le tenía a mi hermano. Sé feliz, y sobrevive por nosotros, pues te amo con todo mi corazón, Vic. De tu eterna amante, Elizabeth. Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no nos frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. A.I.M. era líder en los años previos a Facebook. Hubo un período que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó, era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi entrar de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie nunca había llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza el último cuarto del edificio, y gana $500, 9 cuartos en total. Estaba ubicada afuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel, o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí al día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar, y asimilar mi primera impresión del local. ¿Alguna vez han visto, o leído algo que no debería causar pavor, pero por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo?
Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró, y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista, decía, habitación 1, por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela, y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda, y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera. Una sola lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo iluminando el lugar y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando fuera la de la silla, había otras. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine. Estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que progresaba? No, no había manera. Lo habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto, revisé abajo por obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro, y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo, yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante, mi corazón palpitando agitadamente era lo único que podía sentir. No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás, nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo, y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas, y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré, y caí a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas, o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado, o recién despertaba. Entré a la casa sin fin con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, por lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo, y di un vistazo. Fue sin duda la habitación más grande.
No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me debieron impedir ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba al área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, el ruido de los insectos, y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar hacia mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme, y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado, odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasmas. Después de un interminable período de tiempo di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, bofeteando perdidamente mis brazos y piernas en vano. Traté de correr pero no pude, mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerle frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Venía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo, y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero, y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartiendo el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atreveré a describir. En mi mente se grabó la frase y reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido.
No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cual fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio eran solo mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro, justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio ahora estaba gritando a mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas, quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía, y el miedo poco a poco turbaba mi juicio. Lo hice a un lado por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la séptima habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La octava puerta estaba al otro lado de la sala en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro que no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido.
Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. Entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, y la abrí y cerré de golpe detrás de mí. Octava habitación. Era una réplica de la tercera y sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Si lo harás, estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto, ahí, de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. ¿Por qué estás? Me harás daño, me harás daño. Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño. Por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, me harás daño. Inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí, y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había llegado hasta aquí o no, y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo, y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo, y apreté el mango del cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla, y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura, e incluso su postura eran iguales a las mías.
Sentí el mango plástico del cuchillo, y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío: voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo, miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento, y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado, y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Abriéndola por completo volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación, pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams. Felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche, y en lo que conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje, y reí mientras abría la puerta principal de mi casa, y me seguí riendo en lo que veía el pequeño 10, grabado en la puerta de madera. Si este video les gustó, no se olviden en darle con la manito arriba, comentar, y suscribirse por si todavía no lo han hecho, para compartir con ustedes de más material. Como siempre los links de mis redes sociales, y de mi otro canal se encuentran en la descripción. Saludos muy cordiales, para todos mis suscriptores, y nos vemos en un próximo video.